La magia tiene que ser una de las características principales de la Champions League. Una de las razones por la cual esta competición es tan vista. Es esperarla año con año porque siempre sus eliminatorias nos traen historias que contar con el paso de los años, siendo las más destacadas las remontadas. Y para esas aquí tenemos de sobra. De 0-2 a 3-0, de 1-4 a 4-0, de todo un poco. En cuartos, en octavos, es más, hasta en una gran final. Este es el top 10 de las mejores remontadas en la historia de la UEFA Champions League. Y empezamos fuertes, entrando a una de las más icónicas y memorables. Número 10, Real Madrid y Mónaco en el 2004. De estar 4-1 arriba, quedando eliminados. El remontado Real Madrid. Estamos situados en la primera etapa de Florentino Pérez como presidente blanco, cuando tenía como filosofía hacer de su club uno galáctico, apostando año tras año en fichar a los mejores jugadores del mundo, a los más mediáticos, a los más talentosos, aunque también a los más fiesteros. Salían y llegaban entrenadores que no aguantaban los egos, que no aguantaban esa pelea de personalidades dentro del vestidor y hasta propios cracks tendrían que salir. Caso específico, Fernando Morientes. Él era uno de los más goleadores de la plantilla, pero desde que llegó el fenómeno se vio apartado por los entrenadores. Se sintió desprotegido por Florentino. Le pidió al Presi ayuda y él le dijo que se fuera. Lo mandaba a préstamo al Mónaco y es justo aquí donde empieza la revancha. Cuartos de final del 2004, un Real Madrid galáctico, un Mónaco con muchos jovencitos, incluido su entrenador de solo 36 años, Didier Deschamps. La ida se jugó en el Santiago Bernabéu y empezaban con el pie izquierdo los locales. Errores defensivos que les costaban el primero en contra. Después, con algo de fortuna y sin tener la tecnología de hoy, se daba por válido el empate aún sin saber si el balón cruzó o no la línea de gol. Y así empieza la aparición de los galácticos. Zidane definía un contrarremate tras la falla de Figo. El portugués ejecutaba un penal, erraba y en el rebote para adentro. 3-1. Y la consagración llegaba con un pase de Zizou para un zurdazo del fenómeno. Entonces sí, fiesta merengue. De irlo perdiendo 0-1 a llevarse un valioso 4-1. Aparecían como debían los galácticos, pero faltaba la aparición de otro galáctico perdido, vistiendo de rojo, Fernando Morientes. El que fue enviado a préstamo respondió con un cabezazo que se le escapó a Casillas, dejando un último gol con el cual salían con un sabor de boca amargo. 4-2 para viajar al Principado. En Mónaco temían de caer eliminados, nada, calma. Raúl aventajaba a los dirigidos por Carlos Queiroz poniendo el 5-2 global. Llegamos hasta el minuto 45, faltando solo 45 con 3 goles de ventaja y entonces sí empieza la remontada. Se darán cuenta que casi todas las jugadas empiezan por banda izquierda, porque ahí estaba un jovencito, Patrice Evra. Él arrancó el peligro para que Giulia cortara distancias. El siguiente fue a centro lejano de Evra, tremendo cabezazo de Morientes, del que desecharon, del que corrieron y entonces sí, miedo latente. Esta era la primera campaña con los galácticos completos. Ya habían llegado Zidane, Figo, Ronaldo, ahora Beckham y estaban a un solo tanto de caer eliminados por el Mónaco. No tuvo que llegar de forma dramática o hasta el 90, no, desde el 66, rapidito. En cuestión de 20 minutos le dieron la vuelta a todo. Fue un tanto de taquito sorprendiendo a Iker para firmar el 5-5 global, para remontar una ventaja que parecía más que compleja y sobre todo entendiendo el rival, los galácticos del Real Madrid fuera desde cuartos de final. Número 9, Real Madrid contra Wolfsburgo en el 2016, el remontado Wolfsburgo. Los blancos de esta forma empezarían su camino a ganar 3 Champions seguidas, eran cuartos de final. Zidane recién llegaba al equipo como entrenador, 3 escasos meses al mando de los blancos y del otro lado un sorpresivo Wolfsburgo, con figuras emergentes como André Schürrle, Ricardo Rodríguez, Julian Draxler, Bas Dost. La ida fue en Alemania y se llevaron ventaja de 2-0 en donde no solamente era hablar del resultado, también de las formas. Keylor Navas tuvo que salir al quite. En cuanto a funcionamiento, los destrozaron. Hacía mucho tiempo que el Madrid no vivía una remontada, así que el fin se sentía más que cercano. Y entonces salía Cristiano. Él le pedía la cuenta del equipo en redes sociales que le grabaran porque tenía un mensaje. Martes será una noche perfecta, será mágica. Con vuestro apoyo, nosotros jugadores dentro del campo vamos a dar el máximo
y vamos a pasar la eliminatoria. ¡A la Madrid! Y cuando el bicho habla, cumple. Al minuto 15 aprovechó el área sola para cortar distancias. Una jugada después desde el córner, cabezazo y para adentro. 2-2. Con eso estaban de vuelta y esa noche mágica, especial que prometió en el Santiago Bernabéu, culminaba con un tiro libre que colocó justo donde se abría la barrera para remontar esta eliminatoria él solito. De 2-0 abajo a 3-2. De parecer quedar eliminados y fracasar con el Wolfsburg a ganar 1, 2 y 3 Champions de forma consecutiva. Podríamos decir que esta remontada en el 2016 tiene un efecto mariposa tremendo. De no ser por esta actuación de genio de Cristiano, posiblemente otra historia se estaría contando. Número 8. Barcelona contra Roma en 2018. El remontado Barcelona. En medio de los constantes triunfos de Zidane y de los blancos en la Champions, el Barça estaba urgido por volver, por quitarles el reinado. Lo intentaron con Luis Enrique en 2016, nada. En 2017 tampoco. Se terminaba la era de ese entrenador para que llegara Valverde y con él las caras largas ante la adversidad se achicaban jamás regresando. Caso perfecto el de Roma, un equipo normalito, sin tantas estrellas, es más, ya se sentía sorpresa el tenerlos en los cuartos de final. Fue por eso que en el Camp Nou el partido totalmente cargado hacia los culés. Se llevaban una cómoda y esperada ventaja de 4-1. La vuelta en el Olímpico Romano, una tragedia total. Saltaron al campo con una cara completamente distinta a lo esperado. Se hablaban maravillas de la dupla Umtiti-Piqué y ellos ahora eran una avenida. Le daban espacios totales para que Seco hiciera el primero. Piqué provocando el penal para el segundo y aunque Ter Stegen salvó evitando el tercero en un córner, dormidos dejando solo a Manolas el 3-0, con el cual el global se tornaba en 4-4, de 4-1 de ventaja ante una débil Roma, teniendo a Rakitic, Suárez, Iniesta o Messi dejarla ir para quedar eliminados. Ninguna de estas figuras pudo aparecer, con caras agachadas, caminando por todo el campo, siendo auténticamente pechos fríos. Número 7, el Milan contra el Deportivo La Coruña en 2004, el remontado Milan. Ellos como los vigentes campeones de la Champions, dirigidos por Carleto Ancelotti. Decir equipazo me quedo corto. Maldini, Cafú, Dida, Gattuso, Pirlo, Shevchenko, Inzaghi, Kaká, Seedorf. El mejor cuadro del mundo y enfrente, sí, un club de culto en España. El Depor que ya estaba viviendo sus últimas glorias en Europa, el Super Depor. Ellos fueron sorpresa al dejar fuera a la Juve en los octavos de final, aunque en la ida en San Siro ante este Milan se vieron más que superados porque era lo pronosticado. Cayeron 4-1, lo normal. Kaká brillando, haciéndoles 2 tantos para llegar a Riazor, para llegar a La Coruña donde la mejor defensa del planeta se convirtió en desastrosa. El rifle Pandiani sacó un remate con la marca de Maldini para adentro. El segundo, un error infantil de Dida en la salida para que llegara el cabezazo. Y entonces sí, el Depor reviviendo. Estaban a un gol de empatarlo y llega otro error infantil, incluso peor. Nesta la dejaba pasar para que Luque hiciera el tercero. Y la noche mágica se sellaba con un resbalón de Gattuso y el cuarto. Un equipo sin mucho presupuesto español, remontándole a la mejor plantilla del mundo un 4-1, sacando un histórico 4-0. El Deportivo La Coruña a semifinales tras vencer a la Juve y al Milan de Ancelotti. Número 6, Real Madrid contra PSG en 2022. Y más allá de hablar de un resultado, son las formas las que hacen que esta eliminatoria entre en la élite de estos tops. El remontado, el PSG. Los parisinos formaban sus propios galácticos, con Donnarumma, Ramos, Messi, Mbappé, Neymar. Mejor cuadro imposible. Del otro lado, un Madrid que acarreaba el mejor momento de Benzema. Aunque pensar en que ellos eliminaran a las estrellas del PSG se antojaba difícil. Y más aún tras vivir la ida, en donde Mbappé puso a bailar una y otra vez a toda la defensa. A Militao, a Carvajal, a quien fuera. Eso sí, de no ser por Courtois, inconcebible esta remontada. Él ayudó desde Francia al detenerle un penal a Messi. Él impidió la goleada de Mbappé solamente dejándole marcar 1. El Bernabéu amenazaba con remontar, con hacer pesar su escudo, su cancha, hacer sentir ese templo blanco, hacerlo igual que en el 2016 con el Wolfsburgo y nada. De nueva cuenta Kylian a bailar a todos. Hizo 3 goles, 2 de ellos anulados, aunque esto no era festejable.
Era un auténtico paseo y ya estaban abajo por 2 en el global. Y en medio de la total oscuridad blanca, donde se veían rendidos, aparecía el gato. Un soñador Benzema que le robó el balón a Gigio para que Vini lo sirviera e hiciera el primero. Con esto se vinieron arriba anímicamente y con la pura mente, con la pura cabeza metían miedo en los parisinos. Y desde aquí se sentía. Modric bajando a Messi en carrera y con eso festejos. Él sirvió para que Karim hiciera el segundo, el 2-2, aunque para ellos no era suficiente. El definitivo llegó solo una jugada después, atacando como fieras, presionando como bestias, provocando el error de Marquinhos, el remate de Benzema, su hat-trick, el 3-2 todito de él, con mucho apoyo de Vini, con otro tanto de Courtois, Real Madrid firmando una histórica remontada, que solamente era el inicio de 3 que vendrían de forma consecutiva, resultando en la 14ª para los merengues. Número 5, Barcelona contra PSG en el 2017, el remontado Paris Saint-Germain. Me cuesta no poner más arriba esta eliminatoria, aunque no lo hago solamente por la ronda en la que se vivió. Si no hubiese sido en octavos, si hubiera sido en cuartos, en semis o algo por el estilo, sin duda, como mínimo, en el top 3. Octavos de final, el clarísimo favorito a avanzar, el cuadro español, por Luis Enrique y sobre todo por su MSN. Del otro lado, un PSG que se sentía debilitado. Estrenaban entrenador Unai Emery, quien de arranque no pintaba nada bien, ni siquiera líderes en su liga. Y todavía resentían la salida de Zlatan, pues la sorpresa nos la llevamos todos al vivir en el Parque de los Príncipes un escandaloso 4-0. Di María en modo Dios, mandando a callar a todos aquellos que creían que el mejor equipo del mundo era el de Messi. Lo bloquearon y lo anularon por completo. Con 1% de probabilidad, aunque 99% de fe, afrontaban la vuelta en el Camp Nou, buscando desde el minuto 1 la vuelta y así fue. Suárez aprovechaba el balón botando dentro del área chica para hacer el primero. El segundo tardó, pero cuando llegó fue el que afirmaba tener sueño y esperanza. Iniesta provocó el autogol de Kurzawa y al iniciar la segunda parte el Barça más que de vuelta. Meunier tumbaba a Neymar mandando a Messi al manchón penal, convirtiendo el cobro y quedaban a un solo gol. Pero aparecía Cavani con un impacto seco arriba para que terminara el sueño. Fue lindo mientras duró, se pudieron ilusionar y así el matador uruguayo acababa con cualquier esperanza. Pasaban los minutos con las caras largas, vencidas, derrotadas de todos los barcelonistas. Solamente quedó un hombre con la velita encendida, con algo de posibilidad en su mente. Él la colocó al ángulo desde un tiro libre pidiendo ánimos y aliento. Minuto 89 respondían sus compañeros. Se contagiaron de Neymar para que a Suárez le marcaran un penal que pediría el brasileiro y él mismo convirtiendo el quinto de la noche, el que los dejaba a 1 y entonces sí llega este juego mágico que solo en Champions, la mente. La cabeza más allá de lo que dicten las piernas, sin importar el talento, la habilidad, importando mucho más el cuánto lo quieres. Así que no tiene que marcar el gol un crack, lo tiene que hacer un hombre con la cabeza bien centrada en el objetivo. Y ese fue Sergi Roberto. Él leyó la jugada que pintaba Neymar, el centro, se encontró solo frente al balón, aventándose para estirar la pierna y conseguir el 6-1, el que firmaba una más que histórica remontada, auténticamente épica e increíble. Lástima que no resultó en algo más. Sí, hay mucha polémica por el arbitraje, hay escándalo, no resultó en nada, pero tenemos que ser objetivos y hablar de lo que pasó. Esta remontada, sin duda, de las mejores que se han visto. Número 4, Liverpool y Barcelona en el 2019, el remontado Barcelona. Seguimos con esta era gris, mediocre, agachona de Valverde. Solo un año después de la tragedia en Roma, este Barça se veía candidato y posible ganador incluso de un triplete, todo por Messi. Cargados por el 10 en su último prime como jugador culé. Lo hacía todo, goles, asistencias y acá, enfrente de Klopp, lo mismo. Una valiosísima ventaja de 3 desde la ida en el Camp Nou. Él haciendo un doblete dentro del cual está ese tiro libre espectacular, uno de los mejores goles en toda su carrera. Era sorpresa, ya que el rival estaba al nivel o incluso por arriba. Era el heavy metal de Klopp con Mané, Firmino, Salah con Van Dijk o Alisson. Y si ya los tenían 0-3 abajo, imagínense ahora, porque no jugaría Salah o Firmino en la vuelta. El tema es Anfield, su gente, ese ambiente único y bueno, si los blaugranas con esa actitud se prestan, lo intentarían hasta el final.
El primero lo hizo un suplente Origi. Entró del banquillo Wijnaldum y él hizo 2, uno del cual me parece ridículo. Un cabezazo en medio de Piqué o Lenglet. 2 centrales de altura ante un bajito mediocampista, perdían todo. Y aunque faltaba uno más, se sentía. Se prendían los recuerdos del año pasado. Roma en la mente de todos. El mejor jugador del planeta sin poder marcar. Solo uno necesitaban. Tenían 90 minutos para un gol, nada. Y la tragedia, o bien, el milagro red, se confirmaba con un córner. Igual que con la Roma, con una defensa dormida. Trent percatándose de esto, mandando un balón raso que aprovechó Origi para mandar a dormir a Messi y compañía. Para firmar un 4-0 auténticamente mágico. De 0-3 a 4-3. Klopp y su COP, su fanaticada festejando un hecho que solo en Champions League, sin sus figuras, sin sus estrellas, con mucho carácter, con muchos huevos. Número 3, Tottenham contra Ajax en el 2019, una remontada que solo una vez en la vida, una remontada que mató el sueño de los románticos del fútbol, ver a 11 jovencitos, a un equipo nuevo y desconocido en la gran final de la Champions. El remontado, el Ajax. Entre febrero, marzo, abril y mayo del 2019, solo en redes sociales se hablaba de Ten Hag, de Frenkie de Jong, de Ligt, de Van de Beek, Tadic, Silles, Neres. De estos jugadores que meses atrás eran desconocidos y ahora pretendidos por toda Europa. Ahora admirados por todo el mundo. Ellos vivieron una carrera espectacular venciendo al Real Madrid en los octavos de final, humillándolos en el Bernabéu. En los cuartos dejando fuera a Cristiano Ronaldo y su Juventus. Las semis tendrían como rivales a los Spurs, al Tottenham, quien claro, era un muy buen cuadro, aunque los favoritos y con quienes estaban puestas nuestras esperanzas eran en los holandeses. Se metieron al Tottenham Hotspur Stadium para ganar 1-0. Y en casa, en Ámsterdam, 2 goles más, con los cuales se firmaba la honrada. El Ajax volvería a una final de Champions con su líder de solo 19 años de Ligt, quien de cabeza hacía el primero y el talentoso Ziyech el segundo. 3-0 arriba en el global, no había forma. Pochettino tuvo que alinear a Lucas Moura por una lesión de Kane y él estuvo tocado por la varita mágica esa noche. Hizo el primero con la zurda, el segundo bailando a todos los defensores y al 96, cuando quedaban auténticamente segundos, solo segundos para el final, el hat-trick de Moura. Todo de Lucas Moura, dejando desgarrados a los jovencitos de Holanda tirados en el piso llorando, matando las ganas de millones de que este Ajax llegara a una gran final, aunque era imposible no emocionarse porque entendíamos todo lo complejo e improbable que se viviera esto. El Tottenham, con un solo hombre que aparte no era titular, pasar del 0-3 al 3-3. Iniciando este año mundialista, el 2026, te quiero invitar a que te registres en Stake, porque al jugar 400 pesos, ellos te dan 400 de vuelta. Todo esto con el código PADIGOL. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Número 2, Manchester City contra Real Madrid en 2022. El remontado, el Manchester City. La clásica, estoy seguro que muchos le dieron clic a este video para ver esta remontada y otros cuantos dirán, ya está muy choteada, ya está muy vista, ya has hablado bastante en este canal de Benzema, de ese año, de Rodrigo y de todo lo que pasó. Pero una más ante tanto espectáculo, ante este cine de remontada, no está de más. Los blancos ya habían superado y remontado al PSG, al Chelsea y ahora tendrían como tercera y posiblemente última prueba al Manchester City. Era sin duda el año de Balón de Oro de Karim. Nos quedaba claro a todos que el francés obtendría su galardón. Parece ser que cuando el Madrid se engancha no hay nadie que los pare, solamente Guardiola. Solamente podría ser él el encargado de frenarlos. Ya lo había hecho con el Barça o incluso con el propio City. Pero no, el Bernabéu tenía preparada una más, una remontada más. La ida fue un juegazazazo en Etihad Stadium 4-3. Siempre los Sky Blues con ventaja, siempre reaccionando los blancos, ya sea con Benzema o con Vini. Llegaron a tener ventaja de 2 tantos en 2 ocasiones, siempre acortada, llegando al Bernabéu con solo un gol abajo. Aunque claro, me parece que lo destacado no solo era el resultado, sino las formas, el cómo los bailaban, el cómo los ponían a sufrir, el que tenía siempre el balón el cuadro de Guardiola. Insistieron e insistieron buscando su tanto, el definitivo. Lo consiguieron vía Mahrez 5-3 y ahora sí para afuera. Las probabilidades indicaban 99-1 o que en realidad eran 99.9%.
contra 0.001%. Courtois y Mendy empezaron la magia con dos salvadoras jugadas tras disparos de Grealish. Y de repente apareció un Rodrigo Salvador. Tras una diagonal de Benzema, el primero. 6 minutos de agregado, un Bernabéu que rugía, que imploraba por un gol más, por una remontada más. Centro de Carvajal y el cabezazo de Rodrigo con el cual se superaba cualquier guión de cine de Hollywood, cualquier historia de superhéroes o de drama absoluto. Era una locura total. Lo consiguieron con el PSG, con el Chelsea, ahora con el Manchester City, haciéndolo en los últimos minutos, firmando una auténtica belleza deportiva, extendiéndose hasta los tiempos extras y ahí poniendo la estocada final desde los 11 pasos. Benzema firmando otro tanto más, sellando su Balón de Oro, y se quedarían a la orilla, a solo un paso más de conseguir la 14ª orejona. Número 1, Liverpool contra Milan en el 2005. El remontado Milan. El milagro de Estambul. No hay otra. Simplemente no se encontrará mejor remontada. Por todo. Por la cantidad de goles que se sacaron a flote. Por las formas. Por cómo terminó. Es decir, hasta los penales. Y sobre todo por la ronda. Por ser en una gran final de UEFA Champions League. De arranque todo fue milanista. Maldini de volea, golazo. Crespo definía una gran jugada, el 2-0. Y con un pase de genio de Kaká, el 3-0. Este equipazo de Ancelotti aplastaba a Liverpool ferozmente, como hace mucho tiempo no se veía. 3-0 desde el primer tiempo en una final. Y entonces, el milagro. Gerrard de cabeza convirtió el primero, el de la honra. Desde fuera del área, Smisser el segundo y un penal de Gattuso a Stevie G. Xabi Alonso fallaba su cobro en el rebote para adentro. 3-3, de 0-3 a empatarlo, y lo mejor de todo, en la cantidad de minutos en los que se logró. Todo esto en solo 5 minutos. Al 55 estaban 0-3, al 60 3-3. Desde ya esto era asombroso, magnífico, inigualable. Se fueron a los tiempos extras y en los penales a definirse una noche inolvidable. Los italianos fallaban sus primeros 2 cobros, Serginho y Pirlo. Con esto se pensaría que estaba la orejona ya pintada de red. No, también ellos se perdían uno. 3-2 arriba en esta tanda definitiva, y el último, el Balón de Oro, Shevchenko. Cobrando al centro pobremente, Dudek deteniendo de nueva cuenta, y entonces sí, la remontada firmada, sellada. El Liverpool de Rafa Benítez conseguía un milagro, el milagro de Estambul. De 0-3 a 3-3 para ganarlo en la tanda de penales. La final de la UEFA Champions League 2005, la mejor remontada de todos los tiempos.